Bien, hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí, mis queridos hermanos, amigos, simpatizantes y todo aquel que se conecta de esta hora en la programación, el poder de la palabra de Dios. Es un gusto, mis amados hermanos, les decía estar aquí. Estamos viernes 12 de junio del año 2020. Es un privilegio muy enorme estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes, mis amados santos de Dios. Vamos a orar en este tiempo de bendición que Dios todavía nos tiene en salud, nos tiene con vida, nos tiene para glorificar su santo nombre, mis queridos hermanos. Pues no estamos en vano en este mundo, mis queridos hermanos. Todo en esta vida tiene su propósito. Nosotros necesitamos saber ahora cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de vosotros, mis amados hermanos en el Señor. Vamos, te voy a invitar que nos unamos en oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de ti en esta bella tarde de bendición para adorarte, bendecirte, proclamar y enseñar tu poderosa palabra, Señor. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por la eternidad. Nosotros aquí en la tierra te agradecemos lo bueno que tú eres con tus hijos, con tus siervos y aún por esta humanidad. Oh Padre Santo, aunque el hombre te pague mal, nosotros, tus siervos, estaremos siempre a tus órdenes para obedecerte y hacer la obra que aún ni los ángeles pueden hacer, como es proclamar, predicar y enseñar la poderosa palabra de Dios. Abre nuestro entendimiento en esta tarde. Abre nuestro corazón para que todo lo que vayamos a proclamar y enseñar sea de edificación para nuestras vidas y para los que nos rodean, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada hermano, cada hermana, cada sierva que se encuentra desde este momento conectado, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor y en tus manos de misericordia para que tu poder a través del Espíritu Santo de Dios nos toque, revelando tu palabra y conociendo lo que quieres de nosotros en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria lo hacemos, Señor. Bendito seas, Padre eterno. Gracias, Hijo de Dios, por morir por cada uno de nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos guía siempre a toda verdad y a toda justicia. Gracias. Para tu gloria lo hacemos, Señor Jesús. Amén y amén. Sea bendito tu nombre. Bien, mis queridos hermanos, nos postramos en la presencia del Señor, humillamos nuestro corazón en esta hora para saber y conocer lo que el Señor quiere transmitirnos a través de su santa palabra. Oh, precioso eres, Hijo de Dios. Un saludo a cada de mis hermanos que se están conectando de esta hora, a los que se conectarán en el trayecto de esta programación y los que se conectarán después, ya cuando quede grabado. Sea bendito el nombre del Señor. Y cada uno de ustedes también sean bendecidos, amados santos de Dios. Vamos al libro de los Romanos, un libro realmente extraordinario donde se demuestra la doctrina perfecta que Cristo dejó a sus discípulos y que ellos nos transmitieron a través de su santa palabra. Sea bendito su nombre. Libro de los Romanos, capítulo 1. Vamos, búscalo rápidamente. Este libro donde encontramos, les decía, estas doctrinas tan perfectas que Cristo dejó para cada uno de nosotros. Y si tú eres un hijo de Dios, y si tú eres un siervo de Dios, y que no hayas leído el libro de los Romanos, amado, ¿qué nos pasa? Algo está pasando en nuestras vidas si es que no te has leído el libro de los Romanos. Yo te exhorto en esta tarde a que lo veamos brevemente en este tiempo, el libro de los Romanos, y que después, cuando estés a sola con el Señor, orando, quebrantando tu corazón, luego abras la Biblia en el Nuevo Testamento y leas el libro de los Romanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Vamos a compartir, mis queridos hermanos, aquí esta programación como es el poder de la palabra de Dios. Libro de los Romanos, le había indicado,
capítulo 1. Libro de los Romanos, capítulo 1. Verso del 13 al 15. ¿Ya lo tienes? Libro de los Romanos, capítulo 1, verso 13, 14 y 15. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como para los demás gentiles. Versículo 14. A los griegos y a los no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Verso 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Bendita palabra de Dios, mis amados hermanos. Yo te voy a pedir, en el amor del Señor, que viralices esta transmisión, que viralices estas enseñanzas, mi amado hermano, que el Señor nos trae en este tiempo. Sea bendito su nombre. Romanos capítulo 1, verso 13 al 15, ya le dimos lectura. Estos 3 versículos, amados santos de Dios, prácticamente yo no he escuchado a ningún siervo, a ningún pastor, a ningún predicador poderlo enseñarlo en sus congregaciones, ni a través de los medios de comunicación, ni en televisión, ni en las redes sociales. Me atrevería a decir que vamos a ver por primera vez qué quiere decir estos 3 versículos del libro de los Romanos capítulo 1. Amados santos de Dios, todo buen cristiano anhela hacer la obra de Dios. Tú cuando empezaste en los caminos del Señor, cuando fuiste bautizado en aguas a través de su palabra, cuando fuiste bautizado con el poder que te da el Espíritu Santo de Dios, tú anhelabas o anhelas hacer la obra de Dios. Muy bien por eso, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios somos conscientes que en un determinado momento, ¿verdad?, surge en nuestras vidas, en nuestro caminar, circunstancias que impiden hacer la obra de Dios. Nos dice en estos versículos que leímos que Pablo ansiaba ir a Roma. ¿Pero por qué quería ir a Roma? A visitar a los hermanos que se habían convertido en Cristo allá en Roma, en la capital del imperio romano que gobernaba en aquella época, en el siglo I. Nosotros podemos darnos cuenta, mis queridos hermanos, en estos versículos, cómo Pablo no tan solo quería visitar a los hermanos en Roma, quería ir con ellos para que ellos, mis queridos hermanos, se confirmen en la palabra, se asienten en la palabra de Dios, ¿verdad? Pues Pablo quería ir a comprobar, a verificar y a ayudarles, pues de eso se trata. Cada siervo de Dios tiene que ayudar, mis queridos hermanos, que esta palabra sea predicada en el nombre poderoso de Jesús, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Bien, estamos aquí, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Bien, amados santos de Dios, estábamos transmitiendo, pero ya lo arreglamos, ¿verdad? Un saludo a cada uno de mis hermanos que se conectan, mi pastor Rafael Román, un saludo bendecido de acá de la ciudad de Guayaquil. Les decía, estos 10 minutos que han transcurrido prácticamente, amados hermanos santos de Dios, que es un gusto compartir con ustedes esta bendita palabra, ¿sí? Y estamos con un gozo muy enorme en este día viernes 12 de junio del año que transcurre 2020.
vamos a orar, amados santos de Dios, vamos a orar, pues no nos habíamos fijado, estamos en vivo, perdón por aquello, no nos habíamos fijado que estábamos transmitiendo, pero solo para mi persona. Ya arreglamos esa situación antes que el Señor nos dio esa luz y nos pudimos dar cuenta que esta transmisión sea viralizada en el nombre poderoso de Jesús. Bien, te voy a pedir, mis amados hermanos, que me ayudes en oración, allí en el lugar donde te encuentres. Amados santos de Dios, para que esta palabra sea realmente de edificación y llegue a cada hogar, a cada alma de los que nos están sintonizando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos hoy delante de ti junto a mis hermanos que ya están conectados y los que se conectarán en el transcurso de esta programación y los que lo verán después en esta grabación. Gracias por esa bendición perfecta y preciosa que tú nos das en esta bella tarde. Gracias porque tú nos vas a hablar a través de tu palabra. Por eso te pedimos como tus siervos que abras nuestro entendimiento para poder comprender, oh Padre eterno, qué quieres de nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Sea precioso y glorioso tu nombre. Y gracias porque tú nos mantienes todavía aquí con vida. Nos mantienes en salud y nos mantienes, Padre Santo, predicando tu preciosa palabra, proclamando tu evangelio y enseñando la poderosa palabra de Dios. Gracias por esta bendición tan perfecta que aún los ángeles no tienen ese privilegio que tenemos los hijos de Dios, de predicar tu palabra. Y hoy vamos a ver una enseñanza que viene realmente de lo alto, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada hermano, cada hermana, amados santos de Dios, que se encuentran en esta tarde con nosotros. Gracias por esta bendición, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Para tu gloria lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito su nombre. Bien, ya estamos en el aire, nos dice el Pastor Román, un saludo, y a toda esa radio audiencia cristiana allá en Puerto Rico y donde se esté transmitiendo esta programación como es el poder de la palabra de Dios. Aquí en nuestro país, Ecuador, a cada hermano, cada hermana, a cada congregación, a cada miembro pastor, sea bendecido y bienvenido. Allá en la provincia de Tungurahua, a mi hermano Jorge Giler y la radio de Cristo es Poder, ¿verdad? Que también nos están transmitiendo y escuchando nuestros hermanos en Cristo. Vamos a ver un tema muy edificante para nuestras vidas que se presenta en el libro de los Romanos. Vamos, busca rápidamente. Libro de los Romanos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1. Yo les decía cuando empezamos esta transmisión, cuando aún no se viralizaba, que si tú tienes ya 2, 3, 4, 5 años en el Evangelio, 10 años en los caminos del Señor y no te has leído el Evangelio, no te has leído el libro de los Romanos, mi amado hermano, no sabes las maravillas y el manjar que te pierdes. Quiere decir eso, que tú no conoces la doctrina que Cristo nos ha dejado a través de su palabra, que las encontramos un 90% aquí en el libro de los Romanos, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Un libro realmente extraordinario, sobrenatural, que se está plasmada las bendiciones que el Señor Jesús nos dejó, mis queridos hermanos. Libro de los Romanos, capítulo 1, verso del 13 al 15. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pero para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Verso 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Sea bendito su nombre. Como testimonio les podría indicar, mis amados hermanos, que prácticamente yo no he escuchado ningún predicador
ningún pastor que se exprese o nos diga qué quiere decir estos 3 versículos. ¿Sí? Por lo general, a partir del versículo 16, ¿verdad? Es que yo he escuchado que predican de este libro de los Romanos. Pero hoy vamos a ver estos versículos. Para la gloria de Cristo lo hacemos. Porque Jesucristo es el motivo de que hoy estemos reunidos en su nombre. Sea bendito su nombre. Todo buen cristiano, escúchese lo que les digo, todo buen cristiano anhela hacer la obra de Dios. Todo buen cristiano, todo siervo de Dios quiere practicar lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso está muy bien. Así debemos ser todos los siervos del Señor Jesús. Muy bien. Pero también es mucha verdad que en determinados momentos de nuestra vida, mis queridos hermanos, se presentan en nuestro caminar circunstancias adversas que impiden hacer la obra de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a ver por qué suceden estas cosas adversas. Si depende de nosotros, depende tal vez del mundo que nos rodea, de las personas que nos rodean, o de aquel que ya fue vencido por Cristo hace más de 2000 años. Sea bendito su nombre. Pablo quería ir a Roma, a visitar a los hermanos en el Señor, a los que se habían convertido allá en Roma. Pero ¿cuál era el objetivo que Pablo tenía para visitar a los hermanos allá en Roma? Conociendo y sabiendo y peligrando la vida de Pablo, que lo podían tomar prisionero y muchas veces, y tal vez hasta asesinarlo, como efectivamente sucedió. Pero eso será tema de otra enseñanza. Aquí nos toca ver cómo Pablo quería ir a Roma a visitar a los hermanos. Pero ¿por qué quería ir a Roma, mis queridos hermanos? A visitar a aquellos que se habían ya convertido, para saber y conocer si ellos estaban realmente afianzados en la doctrina de Cristo, en la doctrina del Evangelio que Cristo nos dejó. Para eso quería ir Pablo a Roma, mis queridos hermanos. Pero ¿qué nos dice aquí en el versículo 13? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Es decir, que cuando Pablo se disponía a viajar a Roma, a conocer a los hermanos, para que crezcan espiritualmente, algo les estorbaba. Ya vamos a ver qué es ese algo o ese alguien que le estorbaba a Pablo, mis queridos hermanos, para no poder ir a Roma. Les decía que hay muchos cristianos que no les gusta crecer espiritualmente. Y yo podría citar algunos, aquellos que no leen la Biblia, por ejemplo, y son cristianos. Aquellos que no van a las congregaciones habitualmente. Bueno, ahora, por este estado de pandemia en que vivimos, estamos en nuestros hogares, sí. Pero gracias a la misericordia de Dios, a partir de mañana en Ecuador ya se abren las instituciones y las congregaciones cristianas para seguir alabando y proclamando la santa doctrina de Dios. Mis queridos hermanos, damos gloria a nuestro Padre Celestial por esta bendición que a partir de mañana ya se abren los templos cristianos en el Ecuador. Sea bendito su nombre. Para gozarnos entre hermanos y proclamar la santa palabra de Dios. ¿Cuánto se goza, mis queridos hermanos? Dale gloria y honra al que vive por la eternidad. Hermanos cristianos, les decía que no leen la Biblia y en este tiempo no reúnen a su familia, no tienen devocionales a diario, que aprovechando este confinamiento que estamos en nuestros hogares, nos reunimos a nuestra familia y le compartimos la palabra. Y muchas veces ponemos un pretexto, no, es que no nos escuchan, no les gusta escuchar la palabra de Dios. Cristianos que no les gusta andar con cristianos. Cristianos que escuchan cualquier tipo de música. Cristianos que aún van a la fiesta a bailar. Amados santos de Dios, nosotros los cristianos no somos amargados,
no somos tristes, nosotros disfrutamos y nos gozamos en el Señor. Sea bendito su nombre. Hoy me estoy gozando porque estamos compartiendo la bendita palabra de Dios. Así se goza un cristiano, amado santo. No yendo a una discoteca, no tomando un vaso de trago, mis queridos hermanos, no escuchando cualquier música que el mundo te da. No, mis queridos hermanos. Y se dice ser hermanos en Cristo. Es muy lamentable que existan aquellos hermanos que se encuentran equivocados, amados santos de Dios. Pero ellos no quieren crecer espiritualmente. Algo les estorba en su vida. Así como les estorbaba a Pablo poder viajar hacia Roma a visitar y afianzar en la doctrina que es Cristo el Evangelio, así también estorba algo en nuestras vidas para no seguir avanzando, para no ir de peldaño en peldaño, de fe en fe, dice el Señor en su palabra, hasta alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Amados santos de Dios, algo les estorbaba. El Espíritu me dice, mis queridos hermanos, poniendo un ejemplo en los 7 mensajes a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, Cristo nos habla a través del Espíritu Santo que estas iglesias a través del tiempo, ¿verdad? El mensaje era para ellos. Que estas 7 mensajes de las 7 iglesias era para todo tiempo, amados santos de Dios. Y se evidencia que tenían en particular las 7 iglesias que nos habla el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. ¿Qué tenían en común? Algo tenían en común. Que existía maldad en ellas. Existía maldad en ellas, claro. Algunas hacían buenas obras, algunas predicaban la sana doctrina, pero tenía algo de malo. Pues así me enseña la palabra de Dios, amados santos. Yo te podría decir, bajo la unción y el poder del discernimiento del Espíritu Santo, que ninguna iglesia en el transcurrir del tiempo, mis queridos hermanos, ha sido una iglesia pura, ha sido una iglesia santa. Pues el Señor me enseña en su palabra que así como crece el trigo, así también crece la cizaña en la propia congregación. Y es eso que Pablo quería ir a comprobar allá a los hermanos en Roma, cómo vivían ellos, si realmente estaban cimentados en la palabra de Dios. Amados santos, todas las iglesias del mundo, en cualquier tiempo, mis queridos hermanos, existía algo malo. O ustedes no me van a decir en qué congregación no existe envidia, en qué congregación no existe pleitos, en qué congregación no existe rivalidad, en qué congregación un hermano no habla mal de otro, o algún siervo critica al pastor o al líder o al anciano. La iglesia ha sido así siempre, mis queridos hermanos. Pero existe un remanente que es fiel a Dios, que le es fiel a Cristo a través de su palabra, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo que nos discierne y nos enseña y nos da a conocer quién es el trigo y quién es la cizaña en nuestra congregación y a cualquier lugar donde nosotros vayamos, amados santos de Dios. Vamos rápidamente al Evangelio de Mateo para darte un par de ejemplos rápidos. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos, búscalo rápidamente. Versículo 24. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 24 al 30. ¿Ya lo tienes? Así nos dice y nos enseña la poderosa palabra de Dios. Les reitero otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a
a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Yo te pregunto, amados santos de Dios, ¿cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos va más que la tierra. Estamos en medio del reino de los cielos. ¿Tú me podrías contestar esa pregunta, amados santos de Dios? La poderosa palabra nos indica la respuesta. El reino de los cielos bajó a este mundo en forma de hombre. Se encarnó en una criatura a través de una mujer y nació como hombre. Y nos trajo esta bella palabra, su nombre, Jesucristo, que murió por ti y por mí. Ese es el reino de los cielos que bajó a este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados santos de Dios, el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es ese hombre, mis queridos hermanos? Todo aquel que predica, todo aquel que proclama, todo aquel que enseña. ¿Y cuál es esa semilla? La poderosa palabra de Dios. Amados santos, lo siembra en el campo a esas personas, hombres y mujeres que todavía no conocen del amor de Cristo. Y estos cristianos, ¿verdad?, que no están cimentados todavía en la palabra de Dios. No están cimentados en la roca que es Cristo, nuestro Salvador. Para ellos es esta palabra. Pero mientras dormía, dice, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién es este hombre que aprovecha que están durmiendo los cristianos y va y entra con la cizaña, durmiendo espiritualmente? Hay muchos cristianos que duermen espiritualmente y no quieren despertarse. Como les decía hace un rato, duermen porque no leen la palabra. Duermen porque no van a la congregación. Duermen porque no les gusta estar entre cristianos. Si cuán delicioso es estar juntos en armonía, dice el Señor en los Salmos, entre los hermanos, compartiendo su palabra, compartiendo una alabanza para glorificar al Santo de Israel. Muchos no les gusta crecer en el Señor. Muchos no lo hacen porque están dormidos espiritualmente y no quieren despertar. Para aquellos que duermen, dice, vino un hombre, su enemigo, y sembró la cizaña, sembró la maldad, sembró la pereza, sembró la holgazanería para no hacer la obra de Dios. Deja sembrada la cizaña y se va. Así nos dice esta palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Hay hermanos que cuando escuchan la palabra están ansiosos de predicar. Pero cuando viene un amigo de ellos y le dice, oye, déjate estar predicando, no seas como esos fanáticos religiosos y ven hacia nosotros, ven, yo te invito a mi cumpleaños. Y este hermano que recién está creciendo en el Señor va hacia allá. Claro, todavía no está cimentado en la palabra de Dios. Pero si tú tienes 2, 3, 5 años ya en los caminos del Señor y tú todavía sigues haciendo esas cosas, tú aún sigues dormido espiritualmente. Tú aún no quieres crecer en el Evangelio de Cristo. Pues el enemigo ha sembrado la cizaña en tu vida. ¿Qué más nos dice en el verso 28?
y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Ya vamos a ver quién es ese enemigo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. En este versículo 28 y el versículo 29, amados santos de Dios, está la respuesta que muchos ateos me han preguntado. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué deja que exista la maldad? Dios permite, escúcheseme bien, santos de Dios, amigos que me escuchan, radio escuchas, Dios permite que exista el bien y la maldad por amor a ti. ¿Por qué? Tú me dirás. Porque Dios nos creó con la voluntad, con el discernimiento, con la decisión en nuestras vidas de aceptar lo que es bueno y lo que es malo. Entre el cielo y el infierno. Entre la mentira de Satanás y la palabra de Dios. Entre lo bueno y lo malo. Entre la vida eterna y la maldición eterna. Entre el maligno y Jesucristo. Nosotros tenemos ese privilegio de aceptar, de decidir con quién irte. Tú has aceptado a Cristo. Gloria a Dios por eso. Eres bendecido. Ya está el Espíritu Santo en tu vida. Ahora está que lo dejes actuar. Deja tus decisiones, tus pensamientos a un lado y deja que el Espíritu Santo de Dios fluya en tu vida cada día, amado santo. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranque también el trigo, porque Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Sea bendito su nombre. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo para mi granero. Sea bendito su nombre. En el día del juicio, cuando estemos delante de Cristo, Cristo va a recoger a su iglesia para que estemos en su granero, en su redil, y quemará a los que no lo han aceptado, al enemigo y a la cizaña que plantó en muchos hermanos y que ahora viven confundidos. Amados santos de Dios, es muy importante que nosotros conozcamos todo esto. ¿Qué es lo que estorba nuestras vidas? Como buenos cristianos, nosotros tenemos que distinguir entre la cizaña y el trigo, y este discernimiento nos da el poder del Espíritu Santo de Dios, pero para eso debes dejar que Él actúe en tu vida. Sea bendito tu nombre, Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Déjame decirte que tú sabes cuáles son o quiénes son nuestros primeros opositores cuando venimos nosotros a los pies de Cristo. Por supuesto, están en nuestras familias. Así es. Pero déjame decirte algo. Están también en nuestras congregaciones. Son muchos cristianos enemigos de nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Nuestra oposición la tenemos en nuestra propia congregación muchas veces. El maligno se ha encargado de estorbar nuestras vidas para que uno, como buen hijo de Dios, como buen cristiano, acercarse a otro hermano de otra congregación. Pero muchos hermanos se han encapsulado en una denominación. Muchos hermanos se han puesto como un tapaboca y unos guantes de denominaciones.
y no quieren salir de ahí. Ah, no, si no es una denominación A, yo no voy a la denominación B, peor, a la denominación C. Cristo no vino, no trajo ningún tipo de denominación. Cristo trajo la palabra de Dios para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Bendito sea su nombre. Saludos para mi amado hermano Carlos Aguirre, que se conecta de este momento en la programación, el poder de la palabra de Dios. Exaltando también a nuestro Creador. Porque dice su palabra, somos bienaventurados aquel que escucha, aquel que predica, aquel que proclama, aquel que enseña. Y ustedes también, que me están observando y escuchando. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Somos bienaventurados en esta tarde. Porque Cristo nos dijo en su palabra, cuando dos o más estén reunidos en su nombre, yo estoy con ustedes. Somos bendecidos. Este privilegio no lo tiene la humanidad. Cristo dijo antes de ascender a los cielos, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la humanidad, dijo. ¿Verdad? Hasta el fin de este mundo. Pero no le dijo a cualquier hombre, le dijo a sus discípulos. Nos lo está diciendo ahora a nosotros, que está con nosotros a pesar de la pandemia, a pesar de la cizaña que muchas veces existe en las propias congregaciones. Cristo está con nosotros. Y con el poder del Espíritu Santo de Dios vamos a distinguir quién es la cizaña y quién es el verdadero trigo. Sea bendito su nombre, amados santos de Dios. Otro ejemplo rápidamente debido al tiempo. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Vamos, busquemos rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Ya lo tienes? Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, mis queridos hermanos, y 20. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere crecer espiritualmente. Están dormidos espiritualmente. No quieren avanzar en los caminos que Cristo nos da, mis queridos hermanos. Nos quieren despertar. Están dormidos espiritualmente. Y si no se aperciben, seguirán dormidos y se los llevará el mundo y el maligno. Sea bendito su nombre. Malcolm, seas bendecido y bienvenido en esta bella tarde. Muchas veces entonces nos demuestra estos versículos que de nuestra propia congregación sale el enemigo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, repito. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, fieles a Dios primero, fieles a la palabra de Dios. Amados santos de Dios. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Qué nos dice el verso 20? Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas estas cosas. Pues es el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros y que debes de dejarlo que Él actúe, que Él gobierne tu vida, que Él te guíe a toda verdad y a toda justicia. Y vamos a conocer a los verdaderos siervos de Dios, a los que vienen con cizaña y a los que están en el trigo, a los que todavía duermen espiritualmente y a los que estamos despiertos para honrar al que vive por los siglos de los siglos y por la eternidad. Sea bendito el nombre del Señor Jesús, amados santos de Dios. Se evidencia entonces en estos versículos cómo, estando en la propia congregación,
Muchas personas hacen daño. Rápidamente, mis queridos hermanos, Primera de Tesalonicenses. Vamos, busca rápido. La carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, verso 14. Primera de Tesalonicenses del Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 14 al 18. Así nos dice y nos enseña la poderosa palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Imitar las iglesias de Dios en Cristo. Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron allá en los judíos. Vamos al versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Muchos hermanos en las congregaciones se oponen inclusive hasta al propio pastor. Y si se oponen al pastor, ¿para qué van a la congregación? Se oponen a un hermano, o cuando entran a la congregación se sientan en otro lugar porque no quieren estar cerca de algún hermano, o no saludan a un hermano. Estamos en capítulo 2, verso 14, verso 15, verso 16. Impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven, así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Atendamos este versículo 18. Dice: por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorba. Voy a repetir este versículo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Tú debes diferenciar con el poder que nos da el Espíritu Santo de Dios, si es Satanás que te estorba para hacer la obra de Dios, si es el mundo que te estorba para hacer la obra de Dios, o de pronto es tu voluntad que te estorba. Estos tres enemigos, mis queridos hermanos, tenlos presentes siempre, que nos van a estorbar para hacer la obra de Dios y avanzar. Nuestra voluntad, el mundo que nos rodea y Satanás. Pero nosotros estamos con el poder que nos reviste el Espíritu Santo de Dios, pues más grande es el que vive en nosotros que el que vive en este mundo, que ya fue vencido por Cristo Jesús. Amados santos de Dios, evidenciamos entonces en este versículo 18 que Satanás nos estorba para hacer la obra de Dios. Ay, amados santos de Dios, podemos citar mucho más ejemplos, pero con un ejemplo más, muy conocido por cada uno de ustedes, terminamos en esta parte. Evangelio de Juan, capítulo 6. Aquí lo tenemos. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 70. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 70 y 71. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Jesús le respondió. Mire, va a hablar Jesús. No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Sea bendito su nombre. Quiero llamar su atención en estos versículos, amados santos de Dios. Pues yo en días atrás, escuché una enseñanza de unos siervos del Señor que decían que
que si el diablo no se le hubiese metido a Judas, no lo hubiera entregado al Señor. Y que de pronto si Judas, cuando lo traiciona a nuestro Señor Jesucristo, si se hubiese arrepentido, ¿verdad? Y se hubiese convertido, se hubiera salvado. Pero vean lo que dice este versículo. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 70. Dice, hablando Jesucristo, dice, dice, no os he escogido yo a vosotros, los 12, refiriéndose a los 12 discípulos. Y uno de vosotros, es decir, uno de los 12 es diablo, dice. Uno de los 12 es diablo, es hijo de Satanás. ¿Quién era? Judas. Y Judas estaba de entre los 12. Eran de nosotros, ¿verdad? Nacieron con el trigo, la cizaña, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, como ya leímos en Tesalonicenses, hubieran permanecido con nosotros. Si Judas Iscariote hubiera sido uno de nosotros, no se hubiese perdido, no estuviese hoy en la paila del infierno, mis queridos hermanos. Pero no era de nosotros. Estuvo con nosotros, los convertidos, los que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, como fue en aquel tiempo, en el siglo I, ¿verdad? Pero no era de ellos, y estaba entre los 12. ¿Qué ejemplo más palpable nos da a conocer el Espíritu Santo en este libro, mis queridos hermanos? ¿Cómo nos revela y nos descubre las cortinas para saber y conocer quién es el que estorba en nuestras vidas para hacer la obra de Dios? Y también para aceptar a Cristo en nuestras vidas, amados santos de Dios. Porque el maligno tiene enceguecido, entenebrecido nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, porque estamos dormidos. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Cristo es el rey de mi vida, de mi existencia, amados santos de Dios. Nosotros tenemos que hacer esa aclaración. Sea bendito el nombre del Señor Jesús, mis queridos hermanos. El Espíritu me dice, amados santos de Dios, ¿por qué se nos hace a nosotros, los cristianos, los siervos del Señor, un poco difícil evangelizar a alguna persona que tenga algún grado de autoridad? Podría ser de pronto algún policía, algún militar o alguna persona que ocupe un cargo público, de pronto, ¿verdad? ¿Por qué se nos hace un poco complicado que esa persona acepte y venga a los pies de Cristo? Podría ser un presidente de la República, algún gobernador, algún alcalde, algún concejal. ¿Por qué se hace difícil que estas personas acepten a Cristo? Amados santos de Dios, ¿por qué? Esta respuesta lo tenemos en el libro de los Hechos, amados santos de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 6. Libro de los Hechos, capítulo 6, perdón, Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 6 en adelante dice: y habiendo atravesado todas las islas de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, y procurando apartarlo de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también era Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en el mago sus ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Y miren, escuchen, dice en el versículo 6 que ellos estaban caminando a cierto lugar y se encontraron con el judío que era mago llamado Bar-Jesús. Él estaba con los siervos allá, en esa ciudad de Pafos,
y estaba junto a él un procónsul llamado Sergio Paulo, que había llamado a Bernabé y a Saulo para que le predique la palabra de Dios. ¿Y qué es un procónsul? Un procónsul es una autoridad, ¿verdad?, nombrada por el cónsul para administrar una provincia o una ciudad en el antiguo Imperio Romano. En la actualidad tenemos cónsules, ¿verdad? Más o menos así, para que se le haga la idea más fácil de entender. Entonces este procónsul, que era una autoridad en esa provincia, llama a Bernabé y a Paulo y a Saulo o Pablo para que les diera la palabra de Dios. Pero este mago judío que estaba con ellos, llamado Bar Jesús, les estorbaba. Quería que el procónsul no escuche la palabra de Dios. Amados santos de Dios, observen entonces cómo se interpone el maligno para que esta autoridad no acepte a Cristo. Por eso les hice ver en la actualidad que para los cristianos es un poco difícil, ¿verdad?, que una persona que ejerce una autoridad pública venga a los pies de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque esa autoridad, por el simple hecho de ocupar un cargo, va a arrastrar gente, va a arrastrar masas. No sé si me estás entendiendo, amados santos de Dios. Para que me entiendas mejor, libro de Efesios, vamos rápidamente. Libro de Efesios. Gálatas, Efesios, capítulo 6, libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Porque no tenemos lucha, escúchese bien lo que dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con el hombre. Nuestra lucha no es con las autoridades que no aceptan a Cristo. Nuestra lucha es con las huestes y potestades de maldad que están detrás de ellos gobernándolos. Para que ellos, una vez que acepten a Cristo, den ese ejemplo público a las personas de la ciudad que ellos están ministrando y también puedan seguir sus pasos y vengan a los pies de Cristo. Ese es la vía, el canal, el puente, mis queridos hermanos y todo aquel que me escucha. Sea bendito su nombre. Entonces, nuestra lucha, dice claramente la palabra de Dios, que no es contra sangre ni carne, no es contra ningún hombre. Es contra detrás de esas personas que están. ¿Quiénes están? Los principados y huestes potestades de maldad, dirigidas por el maligno. Sí, mis amados hermanos. El maligno, Satanás, a través de sus secuaces, los demonios, estorban a nuestras vidas para hacer la obra de Dios. Pues ese es el título que le he dado a esta pequeña enseñanza, mis queridos hermanos. Satanás estorba nuestros caminos para hacer la obra de Dios. Pero ya para ir un poco terminando, amados santos de Dios, muchos cristianos desconocen todo esto que hemos visto, mis queridos hermanos. Pero en 1 Tesalonicenses, que ya vimos, capítulo 2, verso 18, dice claramente que quien nos estorba se llama Satanás. Y regresando al libro de los Romanos, que estábamos viendo, capítulo 1, verso 13, que dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Nosotros debemos de conocer quién es el que nos estorba. Por eso empieza Pablo diciendo aquí en el libro de los Romanos, capítulo 1, verso 13: no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros allá en Roma, pero algo me ha estorbado. Algo ha impedido para que yo los vaya a visitar. Algo ha impedido para que yo vaya a hacer la obra de Dios. Algo ha impedido para que yo vaya a aquel lugar a visitar a los hermanos y poderles compartir la poderosa palabra de Dios. Pero tú eres un hijo de Dios.
tú puedes doblar tus rodillas, quebrantar tu corazón ante los pies de Cristo y pedirle a nuestro amado Señor Jesús que nos dé la fuerza suficiente a través del Espíritu Santo de Dios y que actúe ese poder que tú lo tienes. Porque el Espíritu Santo es poder, mis queridos hermanos. Es poder que te dio Cristo de lo alto cuando fuiste convertido por haber aceptado a Cristo, amados santos de Dios. Tienes que ir a predicar aún estén las adversidades en tu camino. ¿Cómo? Orándole al Señor Jesús. Para que toda circunstancia, toda adversidad, todo problema pueda ser superado por el Espíritu Santo, dándote el discernimiento que tú necesitas en esa circunstancia, mis queridos hermanos. Debemos tener bien en cuenta esto, amados santos de Dios, que siempre nosotros al hacer la obra de Dios no debemos desmayar. Seguir siempre adelante aunque las circunstancias estén estorbando en nuestro caminar. Anunciar siempre y proclamar el Evangelio, amados santos de Dios. Y en el versículo 16 del capítulo 1 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo que estamos viendo en esta bella tarde es poder de Dios. No es nada mío, es poder de Dios que viene de lo alto, para salvación a todo aquel que cree, judío o no judío, griego o no griego. Este poder de Dios es para aquellos que siguen durmiendo espiritualmente y para aquellos que tienen avivando el Espíritu Santo día a día, para que nuestra existencia sea bendecida todos los días y edificada a todo instante. Sea bendito su nombre. Amados santos de Dios, espero que en este tiempo de bendición que llevamos a cumplir casi una hora haya quedado todo claro. Y si tienes alguna inquietud, de pronto alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto de hoy o algún tema en especial que tú quieras que nosotros te podamos compartir, estamos prestos a escucharte, estamos prestos a hacerlo, mis queridos hermanos. Deja tus comentarios aquí, tanto en YouTube como en el Facebook, que se está transmitiendo esta programación. Y nosotros te daremos la respuesta a su debido tiempo, cuando el Espíritu Santo de Dios así nos diga, amados santos de Dios. Gracias por esta bendición perfecta, Padre Santo. Gracias. Gracias porque tú has querido que compartamos la palabra de Dios con cada uno de mis hermanos, Padre eterno. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, Padre eterno. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias, Señor. Porque hoy es el tiempo que debemos adorarlo, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Nos despedimos. Su presencia está en este lugar. Con esta bella alabanza, mis queridos hermanos. Y que Cristo siga creciendo cada día en su vida y en la nuestra. Sea bendito su nombre. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia, gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre eterno. Gracias, bendito Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Señor, y gracias a ustedes, amados santos de Dios. Los llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Gracias, en el nombre de Jesús. Y que tus peticiones sean acogidas por el Señor Jesús y que tengan la respuesta a su tiempo. Gracias, Señor. Te adoramos siempre, por la eternidad. Sea bendito tu nombre. Cuando veo la grandeza de tu amor y compro